Hola, mi nombre es Isabela y soy colega de Brian Manning. Brian es el ex oficial de asilo que creó esta capacitación que tengo el placer de presentarte. Brian basó esta capacitación en su experiencia como oficial de asilo y me pidió que la compartiera contigo. De ahora en adelante voy a hablar como si yo fuera Brian, ya que esa es la perspectiva desde la cual se creó esta capacitación. Entonces, cuando me escuches decir algo como cuando yo era un oficial de asilo, me refiero a Brian y no a mí, Isabela. Solo quería dejarlo claro antes de que comenzáramos. Ahora sí. Hola y bienvenido a la capacitación La entrevista de asilo desmitificada. Soy Brian Manning y es un honor apoyarte en tu proceso de asilo. En esta capacitación te mostraré exactamente qué esperar en tu entrevista de asilo. Ahora bien, ¿por qué le di a esta capacitación el título de La entrevista de asilo desmitificada? Bueno, verás, es porque la entrevista de asilo es de hecho algo misterioso. La gente realmente no sabe mucho al respecto. Sí, es posible que hayas escuchado fragmentos de un amigo o familiar que ha pasado por esto, o puedes haber obtenido un poco de información a través de las redes sociales o de un grupo de WhatsApp o lo que sea. Pero realmente creo que es importante para ti obtener la versión completa. Es importante que sepas exactamente qué esperar en tu entrevista. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué es importante para ti saber exactamente lo que te estás metiendo? Bueno, como seres humanos, cuando no estamos seguros de algo importante, nos causa estrés. Y los estudios muestran que cuando alguien está estresado, no funcionan bien, tienen problemas para concentrarse, se ponen nerviosos y no pueden pensar bien. Ese cerebro de reptil toma el control y pierdes el enfoque. Vi esto todo el tiempo cuando era oficial de asilo en el gobierno. Los solicitantes a los que entrevisté estaban estresados hasta el punto que tenían problemas para comunicarse de manera efectiva. No es broma. El estrés que se ve exacerbado por la incertidumbre hace que los solicitantes de asilo cometan errores. Pueden equivocarse en una fecha u otro hecho importante, o olvidar por completo algo que podría ser clave de su caso. Pero descubrí que solo el hecho de saber qué esperar en la entrevista contribuye en gran medida a ayudar a las personas a sentirse mejor. La sensación de familiaridad que rodea saber lo que sucederá ese día y comprender por qué sucede te tranquilizará. Cuando sepas qué esperar, te sentirás casi como si hubieras estado allí antes, como si no fuera tan extraño para ti. Estarás más tranquilo y tendrás más confianza. Y esto te ayudará a contar tu historia de una manera que le muestres al oficial que mereces asilo. Entonces, lo que haremos en esta capacitación, junto con otras capacitaciones que doy y que cubren los aspectos sustantivos de obtener el asilo, es eliminar esa certidumbre. Y me alegra decirte que llegarás a tu entrevista sabiendo qué esperar y listo para enfrentarla con confianza. Ok, entonces, ¿qué sucede el día de tu entrevista de asilo? Bueno, yo lo veo como 5 fases. 5 fases diferentes o pasos que puedes esperar el día de la entrevista. El paso 1 es el registro. El paso 2 consiste en tareas administrativas al comienzo de la entrevista. Lo siguiente, en el paso 3, vas a responder las preguntas sustantivas. Aquí es donde el oficial profundizará en tus requisitos para el asilo. Para el paso 4, se te preguntarán las llamadas preguntas de barra. Básicamente, cosas como ¿es usted un terrorista o ha cometido algún delito? Hechas de maneras muy diferentes. Por último, el paso 5, tenemos todas las instrucciones de decisión, donde vas a aprender cómo obtendrás la decisión y qué sucederá a continuación en tu caso. Así que esa es la descripción general, pero tenemos que mirar mucho más de cerca cada una de esas fases para que sepas lo que va a pasar. Vamos a comenzar con tu llegada al edificio donde se llevará a cabo tu entrevista. Ten en cuenta que este puede ser un edificio independiente que alberga solo la oficina de asilo, como la oficina de asilo de Los Ángeles, o la oficina de asilo puede estar ubicada dentro de un edificio más grande, que es lo que vemos aquí, en la oficina de asilo de Chicago, que está en lo alto de un rascacielos. Debes explorar con anticipación y saber exactamente a dónde ir. Hablo mucho más sobre estos aspectos logísticos en mi capacitación titulada Tu plan de juego, acciones concretas que debes tomar para prepararte para tu entrevista. En cualquier caso, una vez que llegues a la entrada de la oficina de asilo, estarás listo para el paso 1 de las 5 fases del día de la entrevista, que es el registro. Cuando llegues a la oficina de asilo, primero tendrás que pasar a través de seguridad, lo que significa pasar por un detector de metales. Justo cuando entras, te recibirán los guardias de seguridad. En algunas oficinas de asilo piden ver la carta que dice que tienes la entrevista ese día antes de que te dejen proceder, por lo que debes tenerla a la mano. Si no lo solicitan en esta etapa, definitivamente deberás mostrarlo después de pasar por seguridad, cuando realmente te registres, lo cual discutiremos en un minuto. Dado que definitivamente lo necesitarás temprano ese día, te recomiendo guardar la copia física del aviso de la cita, que deberás imprimir si no tienes la copia impresa que debió haberte llegado por correo.
en algún lugar donde puedas acceder a ella fácilmente, como en una carpeta que lleves en la mano. Doblado en el bolsillo también está bien, no hay problema si se arruga o se dobla. Los guardias de seguridad te notificarán que estás ingresando a una instalación operada por el gobierno federal y que es ilegal entrar pistolas o cualquier tipo de arma a este espacio. Ten en cuenta que esta prohibición se aplica incluso si tienes una licencia del estado del que vives para portar un arma. Eso no importa, todavía no podrías ingresar a la oficina de asilo. No lleves contigo ningún tipo de objeto cortante el día de tu entrevista. ¿Llevas una navaja de bolsillo o tal vez una masa contigo para protegerte? Deja esas cosas en casa. No quieres el estrés el día de tu entrevista y tener que explicarle eso al guardia de seguridad. O peor aún, olvidarte de esas cosas y que el guardia de seguridad las descubra. Eso sería peor. El guardia de seguridad te preguntará si llevas armas contigo. Después de que respondas, te pedirán que te quites cualquier artículo de metal o cualquier otra cosa que puedan activar un detector de metales, incluidas las llaves de tu automóvil y tu teléfono celular. Te pedirán que coloques estos artículos en una bandeja, que pasarán por un escáner y te indicarán que pases por el detector de metales. Básicamente, es lo mismo que el proceso de pasar por seguridad en el aeropuerto. Una nota importante sobre la comunicación. Si tienes dificultades para comunicarte en inglés y no traes un intérprete a la entrevista, por ejemplo, si no hablas inglés con mucha fluidez, pero el aviso de la cita dice que USCIS te proporcionará un intérprete, entonces podría ser un poco difícil tratar de interactuar con los guardias de seguridad. Hay una posibilidad decente de que hablen al menos un poco de español, pero no puedes contar con ningún otro idioma. En consecuencia, es posible que desees considerar que un amigo o familiar que hable inglés te acompañe hasta el lugar de seguridad. Pueden ayudarte con esa interacción y luego se pueden ir. Entonces, hasta ese punto has pasado por el detector de metales. ¿Qué pasa ahora? Bueno, a continuación probablemente irás a la ventana de registro, que probablemente estará en una sala de espera, donde les mostrarás la carta que recibiste que dice que tienes una cita junto con tu identificación. Sin embargo, es posible que no puedas proceder directamente a una ventana de registro. En algunas oficinas de asilo, el guardia de seguridad te da un pequeño número, vas y te sientas en la sala de espera y esperas a que muestren tu número en un cartel o tal vez lo digan en voz alta. Si esta es la configuración en la que te encuentras, tendrás que esperar hasta que llamen tu número antes de proceder a la ventana. Presta atención al letrero o anuncio. Puede indicarte que vayas a una ventanilla específica, si hay varias de esas ventanas. Asegúrate de ir a la correcta. Si tienes familiares incluidos en tu caso, lo que significa que tienes cónyuge o hijos que son dependientes de tu solicitud, deben asistir a la entrevista. Deberán acompañarte hasta la ventanilla de registro también. En la ventanilla de registro, un empleado te recibirá. Como se mencionó, lo primero que harán es solicitar tu aviso de cita y tu identificación. Por lo general, en realidad solicitan todas las formas de identificación que los miembros de tu familia y tú lleven consigo. Los miembros de tu familia y tú deben estar listos para presentar su pasaporte actual, cualquier pasaporte vencido que tengan y cualquier otra forma de identificación, como licencia de conducir, tarjeta de identificación de la empresa, tarjeta de seguro social o tarjeta de identificación escolar. ¿Qué pasa con artículos como este que son de tu país de origen y no emitidos en los Estados Unidos? ¿Debes proporcionarlos cuando se te solicite una identificación? Sí, deberías, incluso si no están en inglés. No es necesario que los traduzcas para los fines de la entrevista. Cuando presentas un artículo con los materiales de tu solicitud o como parte de una presentación complementaria con la intención de que sirva como evidencia en tu caso, entonces sí, eso sí debe traducirse. Pero no te preocupes por traducir un elemento de identificación si solo se usa para proporcionar identificación mientras se te registra en tu entrevista. El secretario tomará tus documentos de identificación y hará copias de ellos. Puede que se aleje de la ventana y lo haga de inmediato y te devuelva el original antes de que te vayas de la ventana. Alternativamente, pueden dárselos a otra persona que hará las copias y luego te devolverá los originales más tarde, ya sea al comienzo de tu entrevista o al final, justo antes de que te vayas de la oficina. En este caso, el empleado de la ventanilla de facturación te informará que recibirá los originales un poco más tarde. Ten en cuenta que, a veces, se olvidan de devolver a las personas sus documentos de identidad originales. Entonces, si llegas al final de tu entrevista y el oficial de asilo u otro miembro del personal está listo para sacarte del área de la entrevista y regresar a la sala de espera para que puedas salir del edificio, pero aún no te han devuelto tus documentos originales, asegúrate de pedírselos que te los devuelvan. Entonces, dijimos que además de darle al secretario tus documentos de identidad, les vas a dar tu hoja de asilo de entrevista, ¿no?
A esta hoja le van a poner un sello que confirme que te presentaste a la entrevista y luego te la van a devolver. Deberías quedártela. De hecho, te recomiendo hacerle una foto nada más sentarte de nuevo en la sala de espera después de hacer el registro para que tengas constancia en formato digital de haber asistido a tu entrevista. Es poco probable que alguna vez necesites esto, pero es mejor tenerlo por si acaso. En la ventana de registro, el empleado te preguntará si tienes algún documento adicional que desees que la oficina revise para tu caso y que no hayas presentado previamente. Te recomiendo enfáticamente que envíes todo lo que deseas que el oficial vea con bastante anticipación a tu entrevista. Esto se debe a que si intentas arrojarle un montón de cosas el día de la entrevista, no solo les molestará, créeme, sé por experiencia personal que es estresante para el oficial cuando esto sucede, pero también arriesgarías que reprogramen tu entrevista. He visto muchas veces que esto suceda. Cuando el solicitante presenta documentación voluminosa el día de la entrevista, el oficial de asilo puede decir, está bien, esto es demasiado para mí como para revisarlo adecuadamente hoy. Necesito tiempo para examinar todo esto, así que tendremos que reprogramar la entrevista. Por lo tanto, trata de no traer nuevas pruebas el día de tu entrevista. A veces esto no se puede evitar y está bien. Por ejemplo, puedes recibir un mensaje de texto amenazante el día anterior a tu entrevista. Definitivamente querrás imprimirlo y llevarlo contigo. Hablando de eso, de llevar pruebas contigo a tu entrevista, ¿cómo deberías manejarlo? Bueno, digo más sobre lo que debes llevar contigo en la capacitación a lo que me refería anteriormente. ¿Cuál es tu estrategia? Acciones concretas que debes tomar para prepararte a tu entrevista. Pero para los fines de la presente capacitación, permíteme decir que debes traer contigo cualquier documento original, es decir, la versión original subyacente de un documento del que enviaste una copia a la oficina de asilo. Debes tenerlos bien organizados y de fácil acceso, en caso de que el oficial solicite verlos durante la entrevista. No deseas perder tiempo y frustrar al oficial porque está buscando a tientas tratando de encontrar el documento correcto. Permíteme aprovechar esta oportunidad para afirmar, como lo hago a menudo, que la evidencia, aunque a veces es útil, no es tan importante como probablemente piensas que es. Es un mito que necesitas un montón de pruebas para ganar en la oficina de asilo. Puedes obtener el asilo sin una sola prueba documental, siempre que tu testimonio sea detallado, coherente y plausible. Hablo de este tema con más detalle en mi capacitación sobre el marco CHIPS para el éxito de asilo. Asegúrate de hacer ese entrenamiento si aún no lo has hecho. Si el oficial pide una prueba específica, por ejemplo, si te dice, ¿todavía tienes la carta amenazante que te enviaron las personas malas? Y de ser así, ¿puedo verla? Y tú no la tienes, debes estar listo para explicar por qué no pudiste tenerla, o al menos por qué no la tienes en ese momento. Mientras tengas una buena explicación para esto, una que tenga sentido y sea cierta, entonces estará bien. No tener evidencia no será un problema. Muy bien, entonces de vuelta al proceso de registro. Todavía estás en la ventanilla de facturación y el empleado te ha pedido ver tus documentos de identidad y tu aviso de cita, y te han preguntado si tienes pruebas adicionales para presentar. ¿Qué más sucede en el registro? Ellos tomarán tu foto y también tomarán tus huellas dactilares. Esto se hace para asegurarse que la persona que está frente a ellos, que irá a la sala de entrevistas, sea de hecho la misma persona que presentó la solicitud de asilo y que se presentó a la cita biométrica. Están comparando la foto y las huellas dactilares con los registros anteriores que tienen de ti. No te llevarán a una sesión especial de fotos ni nada por el estilo. Solo harán que los miembros de tu familia se muevan a un lado para que no estén en la foto y sostendrán una cámara digital o una cámara web y tomarán la foto. Las huellas dactilares se toman electrónicamente, lo que significa que no tienes que preocuparte por mancharte los dedos con tinta, de la manera tradicional en la que a veces todavía se hace. Es similar al proceso al que te sometiste anteriormente en tu cita de procesamiento biométrico, excepto que probablemente no tendrás que pasar cada uno de tus dedos. En su lugar, es probable que solo te pidan que coloques uno de los dedos en el pequeño escáner, normalmente es el dedo índice de cada mano. Y con eso, el secretario te pedirá que te sientes en la sala de espera y te dirá cómo te harán saber que es hora de volver a la sala de entrevistas con el oficial de asilo. Es posible que te llamen por tus últimos 3 dígitos de tu número de extranjero, que estará en la carta de notificación de tu entrevista. O también pueden dirigirse a ti por tu nombre, probablemente tu nombre completo o solo tu apellido. Deberías tratar de memorizar los últimos 3 dígitos de tu número A, en caso de que lo usen para llamarte. También puedes considerar escribirlo en una hoja de papel para que puedas ponerlo en tu bolsillo o asegurarte de tener a mano tu aviso de recibo que tiene tu número A. Debes prestar atención mientras esperas, asegurándote de escuchar cuando alguien diga un nombre o un número A.
A veces puede haber mucho ruido en la sala de espera, por lo que es un poco difícil de escuchar. Muy bien, así que has tomado asiento y estás esperando. ¿Cómo es eso? Bueno, la verdad es muy probable que te encuentres en una sala de espera muy concurrida y ruidosa. No es ideal, no es muy cómodo y lo que lo hace realmente difícil es que podrías estar esperando bastante tiempo. De hecho, podrías esperar horas. Este es un aspecto realmente frustrante de las oficinas de asilo. Hacen un pésimo trabajo al hacer que el cliente, es decir, el solicitante de asilo, tenga una experiencia agradable. En mi experiencia, no están demasiado preocupados por el hecho de que puedes estar esperando durante horas para que te llamen a tu entrevista, tal vez tratando de cuidar a los niños mientras lo haces, lo que lo hace aún más difícil. Pero ¿por qué ocurren estos retrasos? Puede haber cualquier número de razones. El oficial podría haber tenido una entrevista antes que la tuya que duró mucho, o es posible que hayan recibido el expediente de tu caso esa mañana y necesiten tiempo para revisarlo y realizar las comprobaciones de seguridad necesarias antes de que comience la entrevista. Normalmente, los casos se asignan a los agentes unas 2 semanas antes de la fecha de la entrevista, con la idea de que tendrán mucho tiempo para hacer todo el trabajo de preparación necesario antes del día de la entrevista. Pero hay cosas que suceden. Los oficiales pueden enfermarse, tener que viajar por trabajo, renunciar por completo al trabajo o cualquier otra razón. Pueden existir muchas razones por las cuales un oficial asignado no puede terminar haciendo tu entrevista. Entonces, la entrevista cae en regazo de otra persona. Puede haber otras razones para las demoras, problemas técnicos, como problemas con el software que el oficial tiene que usar o cosas como fallas en la electricidad o una tubería de agua rota. Esas cosas parecen suceder con más frecuencia de lo que se podría esperar. La conclusión es posible que tengas que esperar horas para tu entrevista de asilo. La buena noticia es que no significa que haya un problema con tu caso ni nada por el estilo. Pero entonces, ¿qué debes hacer mientras esperas? Bueno, a algunas personas les gusta estudiar sus materiales de solicitud, especialmente su declaración personal, la declaración escrita en la que explicaron su caso. Y está bien si quieres hacer eso, pero personalmente prefiero no interrumpir el estudio el día del examen. A mí me causa estrés. Me gusta estudiar mucho el día anterior, pero luego tomarlo con calma en la mañana del gran día. Puedes considerar llevar contigo un libro para leer o cualquier otra cosa que te ayude a pasar el tiempo. Está bien perder el tiempo con tu teléfono, si se te permite tenerlo contigo, pero debes silenciarlo. No quieres que suene ni haga ningún otro ruido durante la entrevista de asilo. Por lo tanto, recomiendo silenciarlo incluso antes de llegar a la oficina de asilo. No quieres correr el riesgo de olvidarte de hacerlo mientras estás en la sala de espera. Si usas tu teléfono u otro dispositivo, no te pongas auriculares ni uses audífonos. Debes poder escuchar lo que sucede a tu alrededor, ya que alguien eventualmente te llamará para tu entrevista. Recomiendo también llevar algo de comida y agua a la entrevista. Puedes comer mientras esperas a que te llamen o durante un descanso después de que comience la entrevista. Recomiendo tomar alimentos que no causen problemas y que no causen algún desastre, así como unas barras de granola o algo así. Asegúrate de que cualquier bebida que tomes tenga una tapa de rosca. El agua embotellada estaría bien. Es probable que los guardias de seguridad no te dejen pasar con una taza con tapa como un café o un refresco. El área de la sala de espera no tendrá alimentos ni bebidas para comprar. Habrá una fuente de agua y baños para su uso solamente. Algo importante sobre los niños. Puede ser un verdadero fastidio si tienen que esperar mucho tiempo en la sala de espera con niños pequeños. Definitivamente lleva algo para mantenerlos entretenidos. Llévales libros o si tienen la edad suficiente para usar elementos electrónicos, un teléfono, un tablet con videojuegos o videos precargados. Pero ten en cuenta que si vas a darles un dispositivo, asegúrate de que ellos sí usen auriculares. O al menos asegúrate de que el volumen esté apagado. Es realmente molesto para todos los que te rodean en la sala de espera si hay audio a todo volumen desde el dispositivo de tu hijo. Lo mismo ocurre con la entrevista real. Si tus hijos están en la sala de entrevista contigo todo el tiempo, como si no hubiera nadie más que pudiera vigilarlos mientras haces la entrevista, entonces realmente no quieres que sus dispositivos estén haciendo ruido. Esa es una gran distracción para el oficial de asilo y solo lo pondrá de mal humor y le restará valor a lo que está tratando de lograr. Muy bien, entonces, ¿qué sucede después? Bueno, como dije antes, eventualmente el oficial de asilo de tu caso o un miembro del personal de apoyo entrará al área de espera y te llamará por tu nombre o por los últimos 3 dígitos de tu número A. Vas a levantar la mano o llamar la atención de esa persona. Se supone que deben presentarse, pero a veces no lo hacen. A veces simplemente dicen algo como ven conmigo. No dejes que esta búsqueda te inquiete.
Si tienes familiares que son dependientes de tu solicitud de asilo, es posible que les solicite o no que te acompañen en ese momento. Hablaré más sobre su papel en la entrevista más adelante en esta capacitación, cuando discutamos las llamadas preguntas de barra. El oficial o el miembro del personal de apoyo lo guiará a través de una puerta cerrada con llave, de regreso al área por donde se encuentran las oficinas de entrevista. Caminarás por el pasillo hasta llegar a la oficina designada. Allí se te pedirá que tomes asiento frente a un escritorio, en una silla que probablemente no será muy cómoda. ¿Cómo son estas oficinas? Bueno, imagínate una habitación insulsa y vieja con un poco más allá de un escritorio, sillas, un teléfono en el escritorio y monitores de computadora. Eso es todo. En el pasado era común que los oficiales de asilo tuvieran su propia oficina en la que solo ellos trabajaban. Entonces a menudo lo decoraban con algo de arte y tal vez otras cosas como para que se sintiera personal y cómodo. Pero ahora es mucho más común que una oficina sea utilizada por varios oficiales, de modo que nadie realmente se siente como si fuera su propia oficina y por lo tanto no se apropian de ella ni la arreglan. Es por eso que es probable que la oficina en la que harás tu entrevista esté vacía. A lo sumo, más allá del escritorio, las sillas y la computadora, pueden haber estantes con algunos archivos y tal vez una bandera estadounidense. Desafortunadamente, no es un ambiente cálido y acogedor. Está bien, entonces estás en un lado del escritorio y el oficial está sentado en el otro lado, frente al monitor de su computadora. Es probable que tengan monitores dobles que ocuparán la mayor parte del espacio del escritorio. Con suerte, los organizarán de una manera que aún les permita hacer contacto visual fácilmente contigo mientras hacen la entrevista. Si has traído contigo a un intérprete, estará a tu lado del escritorio, sentado a tu lado. Lo mismo para tu abogado si tienes uno. Pero ten en cuenta que a veces el oficial le pide al abogado que se siente detrás de ti, o tal vez incluso en un rincón. Es una especie de movimiento de poder por parte del oficial, tratando de establecer el tono y establecer el dominio sobre el abogado, como si dijera: oye, yo soy la persona que está a cargo aquí. Conoce tu papel, abogado. Además, no quieren que el abogado te haga gestos durante la entrevista, como si trataras de influir en lo que estuvieras diciendo, tal vez haciendo una mueca de desaprobación por lo que estás diciendo, o tal vez asintiendo sutilmente con la cabeza. Pero algunos oficiales dejan que el abogado se siente donde ellas quieran. Una nota rápida. Esta configuración, contigo y el oficial en la misma habitación, sentados uno frente al otro con un escritorio entre ustedes, puede cambiar si hay una emergencia de salud pública y existen protocolos de distanciamiento social. En ese caso, es probable que tú y el oficial estén en habitaciones separadas y realicen la entrevista por videoconferencia, usando una tablet que está en el escritorio frente a ti. Esto puede suceder. Una entrevista virtual donde el oficial no está contigo en la habitación y se realiza por conferencia, incluso fuera de contexto de emergencia de salud pública. No me sorprendería si USCIS comienza a usar este formato cada vez más, o si algún día se convierta en la norma. Han estado probando esto algunas veces, hacer que los oficiales trabajen desde casa y hacer la entrevista por videoconferencia, contigo sentado en la oficina de asilo, usando una tablet o una computadora para ver y comunicarte con el oficial. Por lo tanto, no te sorprendas si un miembro del personal de soporte te acompaña en la sala de entrevistas donde no te enfrentes a una persona, sino que encuentras una sala solo con una tablet. Si estás haciendo la entrevista virtualmente, es decir, a través de una videoconferencia y estás utilizando la interpretación proporcionada por USCIS, el intérprete puede ser incluido a través de la videoconferencia o, en su lugar, puede estar conectado por teléfono. Si es por teléfono, puedes esperar que el audio de la tablet se apague y todo pasará por el altavoz del teléfono que está sobre la mesa. Escucharás al oficial y al intérprete a través del altavoz y ellos te escucharán a ti. Recuerda, el aviso de entrevista que recibas te dirá si necesitas traer tu propio intérprete o si USCIS te proporcionará uno. Tradicionalmente, cualquier persona que quiera usar un idioma que no fuera inglés tendrá que traer su propio intérprete, pero durante la pandemia eso cambió porque USCIS estaba tratando de limitar la cantidad de personas que ingresaban a sus oficinas. Comenzaron a proporcionar intérpretes para muchos idiomas, incluidos los más utilizados por los solicitantes de asilo. No me sorprendería si USCIS comenzara a proporcionar intérpretes de forma permanente o al menos para los idiomas más utilizados. Los intérpretes que usa USCIS son generalmente, pero no siempre, bastante buenos. Son contratistas que trabajan para unas pocas grandes empresas selectas que brindan servicios de interpretación a empresas privadas y el gobierno. En mi experiencia como oficial de asilo, estos intérpretes provistos por el gobierno tendían a ser mejores que los intérpretes que traen los solicitantes. Esto se debe principalmente a que los solicitantes generalmente no traen intérpretes profesionales.
En su lugar, debido a problemas de costos o simplemente porque no tienen conocimiento sobre el tema, por lo general traen algún amigo o familiar que hable su propio idioma y que también hable inglés, o al menos hasta cierto punto. La interpretación en una entrevista de asilo es realmente difícil. Si vas a usar uno y tienes que traer tu propio intérprete, te recomiendo que uses un intérprete profesional que tenga experiencia en la interpretación en la oficina de asilo. Si vas a utilizar esta interpretación y tu carta de aviso de cita dice que eres responsable de traer tu propio intérprete, entonces habrá una persona adicional involucrada en tu entrevista de asilo, alguien llamado monitor. Este es otro intérprete, contratado por el gobierno, que escucha la entrevista para asegurarse de que la interpretación salga bien. Básicamente el gobierno no confía en que traerás un intérprete que hará un buen trabajo y que hará un trabajo objetivo. Existe la preocupación de que intentarán ayudarte. Entonces, el monitor se conectará por teléfono o por videoconferencia y solo estará escuchando y ellos intervendrán si creen que ha interpretado mal lo que se está diciendo. Básicamente están ahí para corregir cualquier error en la interpretación. Cuando el oficial y tú estén sentados y listos para comenzar la entrevista real, se presentarán generalmente diciendo: soy el oficial fulano de tal. Y la parte fulano de tal normalmente es su apellido. O si son menos formales, te darán su primer nombre, que es lo que yo hacía cuando era oficial de asilo. Es probable que el oficial tenga una pequeña charla contigo, un poco de cháchara para romper el hielo. Puede preguntar cosas como cuánto tiempo te llevó conducir esta mañana, cómo estuvo el tráfico, pueden conversar contigo sobre el clima, cómo te estás adaptando a la vida en los Estados Unidos y si has estado aquí por poco tiempo o cualquier tema destinado a establecer una relación y para tranquilizarte. Pero ten en cuenta que algunos oficiales son todo negocios. Es posible que no participen en la pequeña charla y en cambio se lancen directamente a la tarea en cuestión, las cosas que deben hacer para decidir tu caso. En este punto has completado el registro y la fase de instalación y la entrevista en sí está comenzando. Estamos en lo que considero el paso 2 de 5 en el proceso del día de la entrevista. El paso 2 se centra en lo que son principalmente las tareas administrativas. Es lo que conduce a las preguntas sustantivas sobre tu caso. Puede parecer menos importante que la parte de preguntas sustantivas de la entrevista, pero te aseguro que lo que sucede aquí y cómo lo manejas puede afectar el resultado de tu caso. A modo de descripción general, en el paso 2, el oficial te dará una descripción general de las actividades del día y te dará algunas instrucciones. Luego, prestarás un juramento y el oficial revisará tu solicitud de asilo contigo. Luego, te pedirá que firmes la solicitud. Esa última parte, la firma de la solicitud, en realidad puede ocurrir justo antes de que comiencen las preguntas sustantivas o puede ocurrir después de ellas, casi al final de tu tiempo con el oficial. El momento de la misma se deja en manos del oficial. Creo que la mejor manera de darte una idea de cómo es esto es simplemente darte la charla que yo les daba a los solicitantes cuando era oficial de asilo. En este ejemplo, el solicitante está usando interpretación, pero es casi lo mismo hablar para aquellos que hacen la entrevista en inglés. Entonces, así es como fue. Bienvenido a la oficina de asilo. Mi nombre es Brian y soy oficial de asilo. El propósito de nuestro tiempo juntos hoy es que yo entienda mejor por qué tienes miedo de regresar a tu país, para que yo pueda tomar una decisión justa e informada sobre tu solicitud de asilo. Para poder obtener toda la información que necesito, vamos a hacer algunas cosas diferentes hoy. Primero, vamos a manejar algunas tareas administrativas. Esto incluye que yo te dé información y algunas instrucciones para nuestro tiempo juntos. Te pediré que firmes un par de formularios y luego revisaremos tu solicitud de asilo. Haremos las correcciones o actualizaciones necesarias para garantizar que esté actualizada y sea 100% precisa y correcta. Esta es la primera fase de la entrevista. La segunda fase es que te hagan un montón de preguntas sobre por qué dejaste tu país y por qué tienes miedo de regresar. Te pido que escuches atentamente mis preguntas e intentes responder a la pregunta que se te está haciendo. Debes saber que te daré la oportunidad cerca al final de la entrevista de decirme cualquier cosa que quieras que yo sepa sobre tu caso que no hayamos discutido ya. En la última parte de la entrevista, después de las preguntas y respuestas sustantivas, te explicaré lo que sucederá después de la entrevista, incluido cómo obtendrás tu decisión. Ahora, es extremadamente importante que nos comuniquemos efectivamente hoy. Si en algún momento no entiendes algo de lo que te estoy diciendo o preguntando, por favor házmelo saber. Estaré encantado de repetirlo o reafirmarlo para que lo entiendas. Si no sabes la respuesta a una pregunta que te hago, solo dime que no la sabes. Esto es realmente importante. No solo adivines o inventes algo, ni me digas lo que crees que yo quiero escuchar. Te prometo, no hay penalización por decir no sé o no recuerdo.
Como puedes imaginar, es muy importante que digas la verdad. No ser honesto puede tener consecuencias negativas. Puede ser una razón para que rechacemos tu solicitud de asilo y también puede dar lugar a multas monetarias o incluso a prisión. Así que necesito que seas 100% honesto, abierto y comunicativo conmigo. En un minuto voy a pedirte que prometas decir la verdad y que firmes un formulario diciendo lo mismo. Quiero que sepas que todo lo que digas hoy será confidencial. Nada de lo que digas, ni siquiera el hecho de que hayas solicitado asilo, se compartirá con tu gobierno ni con nadie en tu país. Las únicas personas que pueden tener acceso a la información relacionada con tu caso son las personas que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos y que tienen una necesidad legítima de conocer esta información. El intérprete ya ha hecho un juramento de mantener todo confidencial. No compartirá nada de lo que escuche hoy. Dado que lo que discutimos hoy se mantendrá confidencial, debes sentirte libre de hablar abiertamente. Necesito que seas abierto y comunicativo para que pueda obtener toda la información que necesito para tomar una decisión en tu caso. Te pido que uses frases cortas y hagas pausas frecuentes cuando hables hoy. Esto le dará tiempo al intérprete para interpretar lo que has dicho. Además, me da tiempo para escribir. Me verás y me escucharás escribiendo durante la entrevista de hoy, especialmente durante la parte de preguntas y respuestas. Eso es porque tengo que mantener un registro de lo que estamos discutiendo. Tomo notas de todo y me ayudas si hablas despacio y haces una pausa después de cada oración o dos. Es posible que me veas levantar la mano para indicar que quiero que dejes de hablar o puedes decir algo como espera o pausa. Esto es solo para que pueda ponerme al día con mi escritura. También me verás mirando las pantallas de mi computadora mientras hablamos. Te aseguro que te sigo prestando atención a lo que estás diciendo. Tengo que escribir a máquina para tomar notas y tengo que hacer algunas cosas administrativas para tu caso mientras estamos hablando. Así que puede parecer que estoy distraído, pero te aseguro que sigo escuchando atentamente lo que dices. En cualquier momento hoy, si necesitas ir al baño o simplemente quieres tomar un descanso para relajarte, tomar un trago de agua o algo así, házmelo saber y podemos hacerlo sin problema. Ok, eso es todo. Esa es la esencia del discurso que di como oficial de asilo al comienzo de una entrevista y puedes esperar escuchar algo más o menos parecido. Ahora, ya sea durante esa pequeña charla introductoria o inmediatamente después, el oficial te pedirá que levantes la mano para prestar juramento. Te pedirán que prometas o afirmes o jures que vas a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad durante la entrevista. Luego, te pedirán que firmes un formulario que dice básicamente lo mismo y que te recuerda que podrías ser sancionado si no lo haces, incluso enjuiciado penalmente, lo que significa que podrías ir a la cárcel por mentir. Si vas a hacer la entrevista en inglés sin intérprete, pero ha sido indicado que el inglés no es tu idioma nativo, el oficial te pedirá que firmes un formulario que dice que deseas proceder en inglés sin interpretación, aunque no sea tu idioma nativo. Al firmar esto, estás diciendo que crees que dominas el inglés lo suficiente como para no necesitar un intérprete. Luego, el oficial repasará contigo tu formulario de solicitud de asilo. Esto puede llevar un tiempo y es un proceso tedioso, ya que cubrirán casi todos los elementos del formulario. La idea con esta revisión es asegurarse que todo en tu formulario sea correcto y esté actualizado. Si es necesario cambiar algo, el oficial escribirá a mano esas modificaciones en el formulario con tinta roja, suponiendo que lo hayas solicitado en papel. Si presentaste tu solicitud en línea, las ediciones propuestas se realizan en una versión en línea de tu formulario, que el oficial te mostrará más tarde en una tablet o en una computadora. Para algunos de los elementos del formulario, simplemente leerán la pregunta o la instrucción y te pedirán que la respondas. Por ejemplo, pueden decir, indique su nombre legal completo. Pero para otros, te van a decir lo que escribiste y te preguntarán si es exacto. Esta es una forma más rápida de completar el formulario, pero los oficiales tienen instrucciones de hacer eso solo para ciertas preguntas y para que tú realmente des la respuesta para ciertas preguntas. Es posible que digan, tú indicaste que tu número de teléfono es 713-444-4444. ¿Sigue siendo tu número de teléfono? Esto normalmente es mucho más rápido que ¿cuál es tu número de teléfono? Donde el solicitante tiene que pensar por un segundo al respecto y puede tener dificultades para recortar esa información, especialmente bajo el estrés de una entrevista. Recordarás que la mayoría de las preguntas en el formulario de solicitud de asilo, llamado formulario I-589, son de naturaleza biográfica. Hay mucho sobre tu historia personal, como lugares donde has vivido, trabajado y estudiado, información sobre tu entrada a los Estados Unidos y sobre tu familia. Pero también hay un puñado de preguntas sustantivas, principalmente sobre tu miedo a regresar a tu país. El oficial probablemente no hará las preguntas sustantivas durante esta revisión de la solicitud. Más bien, abordan todo eso en el siguiente segmento de la entrevista, después de que terminan de revisar la solicitud de asilo.
La única de las preguntas que a veces requiere una respuesta narrativa, que probablemente te preguntarán durante la revisión del formulario de solicitud de asilo, es la relacionada con el plazo de presentación de un año. Es probable que el oficial te pregunte durante la revisión de tu formulario de solicitud: ¿presentaste tu solicitud dentro de un año de tu llegada a los Estados Unidos? Si dices que no, es posible que te hagan preguntas al respecto en este momento, pero lo más probable es que guarden esas preguntas de seguimiento sobre por qué no presentaste tu solicitud a tiempo para las siguientes fases de la entrevista. El oficial te preguntará si alguien te ayudó a completar tu solicitud de asilo, y si dices que sí, te preguntará quién y probablemente te preguntará cómo te ayudó, como qué ayuda exactamente te proporcionaron. Lo mismo ocurre con la declaración que presentaste para respaldar tu solicitud. Es probable que el oficial te pregunte si alguien te ayudó a crearla. Es posible que te pregunten si miraste o usaste alguna muestra, por ejemplo, si obtuviste ideas para tu declaración al mirar una hecha por otra persona. Esas preguntas sobre cómo obtener ayuda podrían surgir ahora durante la revisión de la solicitud de asilo o podrían ser parte de las preguntas sustantivas que siguen a este paso en el proceso de la entrevista. Como bien sabes, el formulario de solicitud de asilo es largo y es proporcionado muchísima información, mucha de ella relacionada con cosas de hace mucho tiempo que probablemente tuviste que buscar porque no recuerdas. Por ejemplo, se supone que deberías enumerar la dirección en la que se encuentra tu escuela primaria, pero ¿quién se sabe eso de memoria? El hecho de que el oficial revisará esa información contigo en tu entrevista genera que te preguntes: ¿necesitas memorizar todo esto para repetírselo al oficial cuando te lo pregunte? Por ejemplo, ¿necesitas saber las fechas de empleo de cada trabajo que has tenido los últimos 5 años con la dirección de esos trabajos? Respuesta corta: si sientes que has dominado los detalles relacionados con el fondo de tu caso, entonces claro, puede ayudar volver a estudiar y memorizar todos estos pequeños detalles en tu solicitud de asilo. Conocer estos detalles ayudará a que las cosas avancen rápidamente en la entrevista y mantendrá contento al oficial. Es realmente molesto para ellos cuando lleva mucho tiempo pasar por la revisión de la solicitud de asilo, y a veces esto puede llevar más de 1 hora. Pero por mucho, tu prioridad es prepararte para tu entrevista, debe ser familiarizarte con todos los hechos relacionados con tu reclamo real. Esto significa estudiar y sí, incluso básicamente memorizar la declaración que has presentado en apoyo de tu caso. Eso es mucho más importante que conocer los detalles sobre tu historial personal que exige la solicitud de asilo. Solo después de que hayas dominado tu declaración, debes dedicar tiempo a tratar de memorizar los detalles biográficos en tu solicitud de asilo. De acuerdo, ten en cuenta que casi siempre hay cambios o actualizaciones que se realizan durante esta revisión. Rara vez he visto un formulario de solicitud que no tenga que ser corregido o actualizado. Es completamente normal, así que no sientas que es un problema si terminas con muchas modificaciones propuestas en tu formulario de solicitud. Una vez que el oficial haya terminado de revisar el formulario contigo, te pedirá que firmes la solicitud, indicando que, con los cambios, todo el formulario ahora es correcto y está actualizado. Antes de firmar, debes revisar y observar todos los cambios propuestos, que deben estar numerados para facilitar su seguimiento. Míralos detenidamente. Si notas que hay algo que está incorrecto, comunícaselo al oficial. Ten en cuenta que, a veces, en lugar de firmar ese momento, justo después de revisar el formulario, el oficial te pedirá que esperes para firmar tu formulario de solicitud hasta el final de la entrevista. Si, al final de esa revisión, sientes que necesitas tomar un descanso por algún motivo, este es un buen momento para pedir uno. Es un punto de transición natural. Además, estás a punto de entrar en la parte difícil de la entrevista, donde realmente te pondrán a prueba. Quieres entrar sintiéndote concentrado y tomar un breve descanso puede ayudarte a hacerlo. Muy bien, esto nos lleva a la fase 3 en el proceso de entrevista de asilo, que es el corazón de la entrevista. Es la parte de preguntas y respuestas, donde el oficial te hace preguntas sustantivas para recopilar información que usarán para determinar si eres elegible o no para el asilo. Por lo general, para comenzar, el oficial dirá algo como: ahora vamos a hablar en detalle sobre tu caso. Recuerda escuchar atentamente mis preguntas e intenta responder exactamente la pregunta que se te está haciendo. Como mencioné anteriormente, al final de la entrevista te daré la oportunidad de decirme cualquier otra cosa que quieres que sepa. Básicamente, lo que el oficial está diciendo con esto es: cuando haga una pregunta, dame una respuesta directa. No quiero escuchar nada que no tenga que ver con la pregunta que te estoy haciendo. No vayas y me digas cosas que simplemente quieres decirme. Simplemente responde a mi pregunta y luego te daré otra y tú responderás esa. Y seguiremos así hasta que pregunte, que me cuentes cualquier cosa que quieras que sepa que aún no hayamos discutido. Esa es la idea general. Y permíteme repetir algo que le digo a la gente todo el tiempo. Es necesario que respondas la pregunta que se te hace.
No trates de forzar en la conversación cosas sobre las que el oficial no te está preguntando. No hay nada más frustrante para el oficial que cuando un solicitante no responde a las preguntas que se le hacen, como enseño en varias capacitaciones. Puedes responder de una manera que aborde directamente la pregunta, pero que también esté calculada para brindarle al oficial información relevante y que aborde los aspectos más importantes en tu caso de asilo. Bien, ahora el oficial va a empezar con las preguntas. En la capacitación actual, brindo una descripción general de la entrevista. Para obtener ejemplo de los tipos de preguntas que puedes esperar que te hagan, asegúrate de ver mi capacitación 133 preguntas que debes esperar en tu entrevista de asilo, que, a pesar del nombre, en realidad incluye más de 133 preguntas de muestra. Muy a menudo, antes de entrar en asunto, el oficial te hará preguntas como ¿cómo te sientes hoy? Y ¿hay algo que esté sucediendo como alguna condición de salud o medicamentos o cualquier cosa que pueda afectar tu capacidad de entender mis preguntas o responderlas hoy? También puede hacerte preguntas si alguna vez un profesional médico te ha diagnosticado algún tipo de problema de memoria. Básicamente, quieren que estés registrado diciendo que todo está bien, que no tengas excusa más tarde de decir, oh, es que estaba aturdido por mi medicación y me confundí, o solo tengo problemas de memoria, por eso no pude recordar ninguno de los detalles que me pedías. El oficial también puede hacer preguntas por el comienzo de la entrevista sobre cómo completaste tu solicitud de asilo. Por ejemplo, si alguien te ayudó. A menudo hacen preguntas de este tipo sobre la declaración que presentaste para respaldar tu solicitud. A continuación, el oficial puede saltar directamente a la sustancia de tu caso o puede tratar de tener una mejor idea de quién eres y qué tan sofisticado es al preguntarte un poco sobre tu vida en el país, tu educación o qué hacías de trabajo. Muy a menudo, la primera pregunta sustantiva es ¿por qué huiste de tu país? ¿O por qué temes regresar a tu país? Lo que el oficial está buscando aquí es un resumen de 1 o 2 oraciones de tu caso. Hablo más sobre esto y doy un ejemplo del tipo de respuestas que podrías dar en mi capacitación El Marco Chips para éxito en el asilo. Asegúrate de revisarlo si aún no lo has hecho. El oficial te hará un montón de preguntas para evaluar tu elegibilidad para el asilo, con un enfoque en los elementos de Chips. Si has visto esa capacitación, sabrás las cosas más importantes, las cosas en las que el oficial probablemente dedicará más tiempo durante tu entrevista, que son la persecución, es decir, el daño que te han hecho, y el nexo, o en otras palabras, el motivo de esta persecución. En resumen, quieren saber 3 cosas clave. Si has sufrido daños en el pasado que sean lo suficientemente graves como para alcanzar el nivel de persecución, como se entiende esa palabra en el contexto de asilo de Estados Unidos. 2. Si esa probabilidad de sufrir daños en el futuro son lo suficientemente graves como para alcanzar el nivel de persecución. Y 3. Si la persecución pasada y la persecución temida están motivadas por el hecho de que tú posees uno de los 5 terrenos protegidos por las normas de asilo de los Estados Unidos. En otras palabras, para la última parte, la persecución está ocurriendo porque posees, o al menos porque las personas que te quieren hacer daño creen que posees uno de los 5 terrenos protegidos y eso es lo que no les gusta de ti. Para evaluar esas cosas, el oficial te hará muchas preguntas sobre incidentes en el pasado en los que has sido lastimado o amenazado y sobre cualquier circunstancia que indique que alguien puede lastimarte en el futuro y que indique por qué el daño ha sido o será infligido a ti. Y también qué es lo que está motivando la persecución. Algunos oficiales son profesionales al hacer esto, mientras que otros desafortunadamente no lo son. Algunos pueden parecer hostiles, puedes sentir que estás siendo interrogado. Esto es difícil, pero solo tienes que tratar de mantener la calma. No dejes que te inquieten. Tú tienes un trabajo que hacer. Vas a responder su pregunta contando tu historia con la confianza de que estás bien preparado, en gran parte porque has tomado la iniciativa de hacer mis capacitaciones. Ten en cuenta que las preguntas relacionadas con los incidentes pueden no proceder en orden cronológico. El oficial puede preguntarte sobre un evento reciente, luego puede regresar al primer incidente y luego pasar a otro incidente totalmente fuera del orden en el que ocurrieron. Hacen esto más que nada para ponerte a prueba. Piensan que alguien que acaba de inventar cosas y memorizarlas probablemente las haya memorizado todas en orden cronológico y que hablar de estas cosas fuera de ese orden les resultará difícil o imposible. La idea es que, si estas cosas realmente sucedieron, deberías poder hablar de ellas en cualquier orden. Si te han hecho daño varias veces, es posible que no te pregunten sobre cada caso de daño, sino que usen el marco como primero, último, peor, donde te preguntan la primera vez que te hicieron daño, la última o la más reciente, y luego en la que te lastimaron más, en el que te sucedieron las peores cosas, suponiendo que no fuera el primero o el último incidente. Si no has sido lastimado,
Entonces las preguntas se centrarán en qué es lo que te rodea y qué circunstancias tienes en general que te conviertan en un blanco de daño para el futuro. La mayoría de los oficiales dividen las porciones de preguntas sustantivas de la entrevista en algunos segmentos. La mayoría comienza con preguntas sobre daños pasados y luego pasa a daños futuros. ¿Qué indica que es probable que te persigan en el futuro? Estos dos temas, daño pasado y daño futuro potencial, reciben la mayoría de las preguntas sustantivas. El oficial también te hará al menos preguntas sobre un tema llamado reubicación interna. La idea aquí es que alguien no necesita asilo en los Estados Unidos si puede regresar a su país y estar seguro en un nuevo lugar dentro del país. El oficial te hará preguntas para determinar si tú podrías evitar sufrir daños en el futuro al mudarte internamente en tu país. También te harán preguntas sobre si hacerlo te causaría dificultades excesivas o a tu familia. Por ejemplo, ¿hay algo acerca de ir a otra región donde estarías a salvo que sería realmente difícil o quizás peligroso para ti o tu familia? Para nombrar solo un ejemplo, la falta de atención médica adecuada para alguien que tiene una condición médica grave sería relevante para este análisis. Si estuviste en otros países después de salir de tu país y antes de llegar a los Estados Unidos, aunque sea solo en el aeropuerto para un vuelo de conexión, el oficial te preguntará sobre tu tiempo allí, incluido tu estado migratorio y si podrías solicitar estatus permanente allí. Esto es llegar a un concepto llamado reasentamiento firme, que básicamente dice que no puedes obtener asilo en los Estados Unidos si después de huir de tu país estuviste físicamente presente en otro país y contabas con residencia permanente o siquiera una oferta para conseguirla en ese país. Permítanme referirme brevemente a las confrontaciones de credibilidad. ¿Qué es eso? Bueno, una confrontación de credibilidad es algo que el oficial hará cuando piensa que has dicho algo que no es creíble. En otras palabras, hacen esto cuando sospechan que puedes estar mintiendo sobre algo o al menos piensan que algo que has dicho o proporcionado para tu caso no coincide con otra información o evidencia en tu caso. Por ejemplo, si dices en tu declaración personal que 3 personas te atacaron, pero luego en tu entrevista dices que fueron 4 personas, eso es una inconsistencia y el oficial te confrontará por ello. Pero ¿cómo es esta confrontación de credibilidad? Te van a decir algo como, pero en tu declaración dijiste tal cosa, pero ahora estás diciendo esta otra, y esas dos cosas no coinciden. ¿Puedes explicar por qué proporcionaste 2 cuentos diferentes? O para volver a nuestro ejemplo, sería algo así como, en tu declaración dijiste que 3 personas te atacaron, pero hoy, durante la entrevista, dijiste que fueron 4 personas. ¿Me puedes ayudar a entender por qué proporcionaste versiones diferentes sobre cuántas personas estuvieran involucradas en el ataque? Verás, tienen que explicarte cuál es el problema, la inconsistencia o lo que pone en duda tu credibilidad y tienen que darte la oportunidad de explicarlo, en caso de que haya una explicación razonable que aclare las cosas. Verás, si no te dan la oportunidad de explicar o si te dan la oportunidad de explicar y de hecho lo explicas lo suficiente, entonces no pueden usar este punto en tu contra para tomar una decisión negativa. Entonces, cuando escuches a un oficial formular una pregunta en la línea de los ejemplos anteriores, sabrás que se trata de una confrontación de credibilidad. Entonces, ¿qué deberías hacer? Bueno, para empezar, no te asustes. Mantén la calma y trata de pensar detenidamente en las 2 afirmaciones que el oficial dice que no coinciden. De hecho, puede ser que haya una buena explicación para esa aparente desconexión y que puedas aclarar el malentendido simplemente explicándoselo al oficial. Además, a veces esos problemas se deben a que el oficial no entendió o interpretó mal algo que dijiste. Si crees que ese es el caso, entonces deberías decírselo. Por ejemplo, podrías decir, creo que lo dije de manera un poco diferente, tal vez hubo una falta de comunicación, y luego puedes explicarle. Si estás seguro de que el oficial se equivocó, que te está atribuyendo algo que en realidad no dijiste, entonces debes decirlo claramente. Debes decirle algo como, creo que te equivocaste en mi comentario. Yo creo que dije X. Te pido por favor que registres esa diferencia en el recuerdo de tus notas. Eso último, asegúrate que el desacuerdo con el oficial sobre lo que él dijo se incluye en las notas que el oficial está tomando. Puede ayudarte cuando el supervisor de oficial vaya a revisar el registro. También podría ayudar si obtienes una decisión negativa y deseas presentar una moción para reconsiderar, que es como una apelación. Muy bien, esas son las confrontaciones de credibilidad. Ahora bien, ¿cuánto dura esta parte de la entrevista, las preguntas sustantivas? Bueno, puede ser de 1 a varias horas. Yo diría que el promedio es probablemente de unas 2 horas, pero no te preocupes si lleva más tiempo. El hecho de que pueda durar, digamos, 3 o 4 horas no significa necesariamente que haya un problema o que te negarán el asilo. Debes comprender que el oficial no te permitirá simplemente explicar tu historia y exponer tu caso. Más bien, te harán preguntas una tras otra. Te interrumpirán, redirigirán la conversación y te harán preguntas que pueden parecer de poca relevancia para tu caso.
Creo que algunos oficiales, y lamento decirte esto, en realidad están tratando de hacerte tropezar, tratando de que cometas errores para tener una excusa para negarte. Esta parte de la entrevista puede ser muy difícil. Los solicitantes a menudo se emocionan y pueden ser muy difícil exponer correctamente su caso debido al ambiente estresante. Incluso las personas sofisticadas e inteligentes que tienen lo que parece ser un caso realmente sólido pueden tropezarse durante esta parte de las preguntas y respuestas de la entrevista. Sucede con demasiada frecuencia. Pero, afortunadamente, hay cosas que puedes hacer para que esto sea más fácil, para aumentar tus posibilidades de tener una gran entrevista, del tipo que te ayudará a obtener asilo. Esta capacitación y otras que estoy poniendo a tu disposición son una parte importante de eso. Lo último sobre las preguntas sustantivas. A menudo me preguntan si pueden guardar notas u otros documentos como referencia, y lamentablemente la respuesta es no. El oficial no te va a permitir mirar los documentos durante la entrevista. Tienes que confiar en tu memoria, lo que hace que la preparación sea aún más importante. Bien, una palabra sobre el orden de los eventos antes de pasar sobre el siguiente paso. En muy raras ocasiones, el oficial te hará preguntas de fondo antes de revisar el formulario de asilo. Esto es muy raro, pero sucede de vez en cuando. Solo quería que supieras que esto podría suceder para que no te desconciertes si esto ocurre en tu caso. Ok, estamos casi en la final de la entrevista, en el paso 4 del proceso de entrevista de asilo, que son las preguntas de barra. Estas son preguntas diseñadas para obtener información que el oficial usará para determinar si se te aplica alguna prohibición de asilo en tu caso. Ciertas cosas en la historia de una persona pueden hacer que no sea elegible para asilo. Cuando esto sucede, se dice que se aplica una prohibición de asilo. ¿Cuáles son esas barras? Está más allá del alcance de esta capacitación, pero ten en cuenta que hay ciertas preguntas en este sentido que el oficial le hace a cada solicitante de asilo y es posible que tengan preguntas adicionales para ti en función de lo que saben sobre tu historial en tus materiales de solicitud, lo que has dicho hasta ahora en tu entrevista y de los registros del gobierno. Esas preguntas son principalmente relacionadas con la seguridad. En su mayoría tienen que ver con delitos y actividades terroristas o violentas. Para la mayoría de las personas, esa parte de la entrevista toma alrededor de 15 minutos. Esas preguntas pueden sonar un poco extrañas y puedes sentir que te acusan de algo terrible. No puedes tomarlo como algo personal. Tienen que hacerle a todo el mundo estas preguntas. Tienes que escuchar con mucha atención todas las preguntas que te hacen. No puedes simplemente pensar, oh, yo no soy una mala persona, por lo tanto nada de esto aplica a mí, y simplemente responder no a todas las preguntas. Tómala en serio y escucha atentamente, porque el oficial puede formular la pregunta de una manera en que realmente necesitas responder sí. Por ejemplo, pueden preguntarte si alguna vez has mentido o tergiversado algo al oficial de inmigración de Estados Unidos. Puedes pensar, no, estoy diciendo la verdad sobre todo lo que me pasó, y por lo tanto responder la pregunta con un no. Pero cuidado, porque esta es una especie de pregunta capciosa. Si tenía la intención de buscar asilo en los Estados Unidos en el momento de tu entrevista para la visa en tu país, pero lo dijiste al oficial de visas que solo querías ir a los Estados Unidos para una visita corta, como turismo o visitar a amigos o familia, entonces de hecho sí tergiversaste tus intenciones. Lo mismo si le dijeras algo así al oficial de aduanas y protección fronteriza en el aeropuerto de los Estados Unidos, cuando te preguntaron cuál era el propósito de tu visita. Si hiciste eso, debes de responder a esta pregunta con sí y explicar lo que sucedió. Este tipo de tergiversación será perdonado, no impedirá que obtengas asilo. Pero mentir sobre esto en tu entrevista o incluso indicar inocentemente que nunca has mentido porque simplemente no consideraste esto al tratar de responder a la pregunta de tu entrevista de asilo, bueno, sí, eso puede ser un poquito más problemático e incluso podría ser que te nieguen el asilo. Ahora puede que te preguntes, si no lo revelo en mis materiales de solicitud o en mi entrevista, ¿dónde podría obtener el gobierno de los Estados Unidos información sobre mí? ¿A qué fuentes tiene acceso el oficial de asilo? Bueno, pues no puedo comentar los detalles de algunas de las fuentes de información del gobierno, pero puedo decirte que la información relevante a menudo se encuentra en las fuentes que tú ayudaste a crear. Es posible que hayas escuchado que todas las solicitudes y entrevistas de inmigración anteriores, incluidas las relacionadas con el proceso de tu visa, son un juego limpio. Además, las cuentas de redes sociales que están configuradas para ser públicas, donde cualquiera puede acceder a ellas, pueden ser problemáticas. Debes cerrarlas antes de solicitar asilo. Los registros policiales en los Estados Unidos pueden ser conocidos por el oficial de asilo. Y sí, en lo que creo que son casos bastante raros, los incidentes criminales en tu país de origen también pueden llamar la atención del oficial. Con poca frecuencia, alguien que no quiere que otra persona obtenga asilo enviará una carta a la oficina de asilo diciendo cosas malas sobre la persona. ¿El gobierno de los Estados Unidos realiza una investigación sobre tú en tu propio país?
Normalmente no. Solo en circunstancias raras se hace esto. Pero escucha, la honestidad es la mejor política. Te animo a ser 100% honesto y abierto. Esto se debe a que es simplemente lo correcto y lo ético. Además, siempre existe la posibilidad de que el oficial se entere de cualquier información despectiva que haya sobre ti. Ser honesto no es solo lo correcto, también es inteligente estratégicamente. Lo último sobre estas llamadas preguntas de barra, los miembros de tu familia que son dependientes en tu caso tendrán que responder a estas preguntas. Incluso a los niños pequeños se les hacen estas preguntas. Si el niño es demasiado pequeño para entender, se le pedirá a uno de los padres que responda en nombre del niño. A veces, para acomodar a los miembros de la familia, estas preguntas de exclusión se hacen al comienzo de la entrevista, ya sea justo después de que el oficial se presente o tal vez después de que hayan revisado el formulario de solicitud contigo, pero antes de comenzar con las preguntas sustantivas. Hacer las preguntas de barra cerca del comienzo de la entrevista es mucho más conveniente para los familiares dependientes porque una vez que hayan respondido estas preguntas, pueden irse. Quiero decir que pueden abandonar el edificio por completo. Cuando las preguntas de barra no se hacen cerca al comienzo de la entrevista, sino al final, los familiares dependientes solo tendrán que esperar en la sala de espera todo ese tiempo. Y como sabes, puede llevar horas llegar a las preguntas de barra. Así que realmente es inconveniente para los miembros de la familia. Ya sea que hagan preguntas de exclusión al principio o cerca al final de la entrevista, se deja en manos del oficial del asilo. Si tienes miembros de familia incluidos en tu caso, espero que tengas un oficial considerado que hará que los miembros de la familia ingresen a la sala de entrevistas desde el principio y hará las preguntas de barra en el principio, permitiéndole a tu familia irse después. Ya que estamos en el tema de los miembros de la familia, permíteme abordar una pregunta que recibo todo el tiempo sobre su papel en la entrevista de asilo. ¿Les harán preguntas sobre tu caso? ¿Necesitan estar preparados para hablar sobre los hechos subyacentes a tu solicitud de asilo? La respuesta, afortunadamente, es no. Si bien es posible que el oficial quiera hacer preguntas importantes a los miembros de tu familia, las posibilidades de que eso suceda son tan remotas que realmente no creo que deba preocuparte por eso en lo absoluto. No creo que valga la pena hacer que estudien tu caso, que se preparen de la forma en la que tú te vas a preparar. Solo necesitan saber que se les harán de 10 a 20 preguntas que son principalmente preguntas centradas en la seguridad. Esto puede ser difícil de explicar a los niños más pequeños y debe manejarse con cuidado. Pero para que quede claro, los miembros de tu familia no estarán en la oficina contigo mientras respondes las preguntas sustantivas. Esto es bueno porque muchas personas no quieren que sus hijos o incluso sus cónyuges se enteren de los eventos traumáticos de los que van a hablar. Ahora sí, hemos llegado al último paso de la entrevista. Paso 5 del proceso de la entrevista de asilo es donde el oficial te informa sobre los posibles resultados en tu caso y te dice cómo es que vas a recibir tu carta de decisión. A veces esto ocurre antes de las preguntas sustantivas, como parte de las tareas administrativas de la entrevista, pero con mayor frecuencia los oficiales lo hacen al final de la entrevista. Te explicarán que si te dan asilo, es definitivo, ya tienes asilo. El oficial te dirá que puedes trabajar legalmente inmediatamente después de recibir tu notificación de aprobación de asilo. Probablemente notarán que un año después de la fecha de aprobación que figura en tu notificación de aprobación, serás elegible para solicitar la residencia permanente legal. La residencia permanente es el estatus que tiene una persona que comúnmente se llama titular de una tarjeta verde. Entonces, en otras palabras, puedes solicitar tu tarjeta verde un año después de la fecha de tu aprobación de asilo. Como explicará el oficial, lo que sucede si deciden que no eres elegible para asilo puede ser un poco más complicado. Depende de tu estado migratorio en el momento en que la oficina de asilo toma su decisión. Así es como funciona. En este momento, están listos para tomar la decisión negativa, ya sea 2 semanas después de tu entrevista o 2 años. Espero que no sea tanto tiempo en tu caso, pero a veces pasa. El oficial verificará cuál es tu estatus. Si tienes un estatus legal en este momento, como si todavía tienes un estatus de turista válido o tal vez un estatus de estudiante o uno basado en negocios, entonces te enviarán lo que se llama un aviso de intención de denegar. Esta es una carta que dice que USCIS tiene la intención de denegar tu solicitud de asilo y establece brevemente su razonamiento de por qué no eres elegible para asilo. La carta dice que tienes 16 días para responderles por escrito para tratar de hacerlos cambiar de opinión. Si no respondes o si lo haces pero no los convences de que estaban equivocados, los cuales es muy difícil de hacer, entonces volverán a ver cuál es su estado migratorio en ese momento. Si todavía tienes un estatus legal, te enviarán una carta de denegación. Te niegan tu solicitud de asilo, pero no pasa nada más. No intentan deportarte y sigues teniendo ese otro estatus hasta que se venza. Pero si no tienes un estatus legal en el momento en el que el gobierno toma una decisión negativa, ya sea justo después de tu entrevista de asilo o en el momento en que respondes a un aviso de intención de denegar, entonces no obtienes una denegación de asilo, sino más bien una referencia.
Tu caso va a ser remitido a la Corte de Inmigración. El oficial en tu entrevista de tu asilo puede decirte algo como: esta no es una denegación final, sino que tendrás otra oportunidad de explicar tu caso ante un juez de inmigración. Eso es cierto, pero no te dejes engañar. En ese momento estás en proceso de deportación. El gobierno está tratando de deportarte. Puedes presentar tu caso nuevamente ante el juez de inmigración y es posible que puedas convencerlos de que te den asilo. La buena noticia es que los tribunales de inmigración han tenido, al menos durante los últimos años, tasas de aprobación de asilo más altas que las oficinas de asilo. Por lo tanto, no todo está perdido si tu caso se envía a la Corte de Inmigración. Después de explicar los posibles resultados, el oficial te dirá si necesitas regresar a la oficina de asilo para recoger la carta que te informa la decisión o si la oficina de asilo te la enviará por correo. Esto normalmente depende de si vives a cierta distancia de la oficina de asilo. Si vives muy lejos, no te harán volver a recogerla, sino que te la enviarán por correo. Pero puede haber ocasiones en las que incluso a las personas que viven cerca de la oficina de asilo se les dice que recibirán la decisión por correo. Esto puede suceder por varias razones y es imposible predecir qué método se aplicará en tu caso. Si tienes que volver a recogerlo, te darán una fecha y hora exacta que debes estar en la oficina de asilo. Suele ser 2 semanas después de tu entrevista. Pero cuando eso suceda, es posible que aún recibas una llamada 1 o 2 días antes de la fecha de recogida diciendo que tu decisión no estará lista a tiempo y que no necesitas ir a la oficina de asilo y te enviarán la decisión por correo en algún momento. Esto sucede con bastante frecuencia. Significa que no han tenido tiempo de finalizar una decisión en tu caso, pero eso no significa necesariamente que haya un problema o que vayas a obtener una decisión negativa. Finalmente, terminando tu entrevista de asilo, el oficial te pedirá que firmes un documento diciendo cómo recibirás tu decisión. Luego te dirán que la entrevista ha terminado. Ellos o un miembro del personal de apoyo al que llamen te acompañarán fuera de la oficina, a través del pasillo y hasta la sala de espera. A partir de ahí eres libre para irte. Solo asegúrate de no dejar nada en la sala de entrevistas, como una mochila o un bolso. Además, como se mencionó anteriormente, asegúrate de que te regresen tus documentos de identidad antes de salir y los originales de cualquier otro documento que hayas proporcionado el día de la entrevista. Ok, eso es todo. Esa es la descripción general del proceso de entrevista de asilo. Ahora ya sabes exactamente en lo que te estás metiendo. Se ha levantado el telón, ya no estás a oscuras, y eso debería proporcionarte confianza. Lo vas a hacer genial. Muchas gracias por estar conmigo en esta formación y es un honor apoyarte en tu viaje de asilo.